Bienvenidos de vuelta a otro capítulo de La Sucesión, un podcast de la revista Fibonacci. Y estamos muy emocionados porque después de tanto tiempo sin haber grabado, hoy estamos de vuelta con un capítulo más. Estamos llenos de energía y más hoy que vamos a abordar un tema bastante peculiar, más no como misterioso, porque ya en los últimos 6 meses se ha hablado muchísimo de ello, que es el coronavirus, ¿no? Y pues vamos a hablar acerca de cómo se ha sobrellevado esta pandemia aquí en México y bueno, en todo el mundo también, y qué es lo que ha pasado en estos 6 meses después de la pandemia. Además de que una nueva compañera y miembro de la revista Fibonacci nos va a contar su experiencia. Además tenemos otra nueva miembro del equipo de Fibonacci que se especializa y estudia medicina, y pues ella nos va a contar un poco más acerca de los aspectos clínicos de esta pandemia. Y pues, ¿por qué no se presentan ustedes mismas, chicas? Bienvenidas. Gracias. Bueno, yo soy Monse Vázquez, soy estudiante de la carrera de biología y actualmente dentro de la revista me voy a dedicar al área de diseño y redacción de artículos. Mucho gusto. Super, y tú eres la miembro más reciente, ¿no? Sí. Tienes unos cuantos meses. No, como semanas. Semanas. Ajá. Semanas, sí, exacto. Y pues bueno, Diana, por favor. Gracias, Iván. Hola, Monse. Y pues público, amigos de Fibonacci, mi nombre es Diana Sánchez. Soy estudiante de medicina de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y formo parte del equipo de diseño, redacción y revisión de artículos dentro de la revista, y también me encargo de crear el contenido de la sección Medicina para no médicos, y pues estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, amigos. Súper, y pues qué invitadasas para hablar sobre este tema del coronavirus que a lo largo de estos 6 meses nos ha mantenido en confinamiento, en cambios de semáforo, de estos que el gobierno ha puesto como para poder ir sobrellevando más la pandemia, ¿no? Y pues, ¿con qué quisieran empezar, chicas, a hablar sobre esto del coronavirus? Me encantaría que Monse nos hablara un poco acerca de qué es el coronavirus desde un enfoque más biológico. Entonces, pues que nuestra amiga inicie, ¿no? Dale, Monse, a ver. Claro. Bueno, pues igual y convendría comenzar explicando un poco a grandes rasgos lo que es un virus. Un virus pues se puede definir como una partícula de código genético de biomoléculas, en este caso puede ser tanto ADN como ARN, y estas biomoléculas están encapsuladas en una vesícula de proteínas. Actualmente no se sabe o estará controversia de si estos son organismos vivos o no, pero por lo pronto esa es la definición, pues digamos, más aceptada de lo que es un virus. Estos no se pueden replicar, es decir, no se pueden multiplicar por sí solos en el cuerpo, ya que necesitan infectar células para poder hacer copias de sí mismos, e incluso a costa de la destrucción total o parcial del huésped. Estos no son lo mismo que las bacterias, es decir, no presentan la misma biología y por lo tanto no pueden ser combatidos con los mismos fármacos. En este caso, los antibióticos son inútiles contra los virus. Es por esto que los tratamientos que se dan actualmente para los virus en general, no solo para el coronavirus, son ya sea antivirales o vacunas que puedan reducir la enfermedad o en dado caso eliminarla si es posible. Creo que la mayoría de la gente como que no ha entendido muy bien o no se ha percatado de qué son realmente los virus, ¿no? O sea, tal vez la mayoría de la gente piensa que un virus es lo mismo que tal vez una infección, por ejemplo, por bacterias o un caso similar. Entonces, creo que sí es importante mantener esta diferencia y aparte reconocer cómo se puede sobrellevar una enfermedad causada tanto por un virus como, por ejemplo, en comparación con las bacterias. Sí, justamente. O sea, a veces se llegan a confundir a las bacterias con virus, pero no son lo mismo. Las bacterias son microorganismos vivos unicelulares
y no poseen un núcleo definido, es decir, son procariontes. Y en este caso los tratamientos para las bacterias son justamente con antibióticos, que estos son fármacos que se pueden obtener a partir de otros organismos, ya sea hongos u otras bacterias, o también se pueden sintetizar químicamente. Y estos, a grandes rasgos, pueden actuar de dos formas, que es ya sea como bactericidas, es decir, que matan directamente a las bacterias, o como bacteriostáticos, es decir, que impiden su replicación. Y en este sentido, pues es, por decirlo así, más fácil combatir una infección provocada por bacterias a una infección provocada por virus, porque en este caso los antivirales, que son fármacos que están dirigidos para detener únicamente el ciclo viral en alguna de sus etapas, pues no, digamos, lo único que hacen es darle tiempo al sistema inmunitario para poder combatir la infección, más no directamente afectan al virus. Ok, ¿y cuáles son? Yo tengo como la duda de cuáles son como los síntomas que puede tener una persona si es infectada por un virus. Pues depende del tipo de virus. Claro, añadiendo como a la duda de Iván y anexando un poco de información sobre lo que acertadamente nos comentaba Monse, pues solo me gustaría recordar que no es la primera vez que se habla de coronavirus, al menos no en el mundo de la microbiología, al menos no en el mundo de las ciencias biomédicas, porque ya existía el SARS-CoV-1 y ya existía el MERS-CoV. Entonces, solamente para añadir como dato general, es que el coronavirus, digamos, tipo 1, que es este nombre para diferenciarlo o distinguirlo del SARS-CoV-2, pues este fue reconocido en el 2003 en los países del sudeste asiático y en cambio el MERS-CoV su origen se dio en la península arábica. Y pues en este último, el SARS-CoV-2, pues este fue reconocido o su origen se dio en Wuhan, China. Entonces, para toda nuestra audiencia, pues recordar que no es la primera vez que se habla de coronavirus y que no es de cierta forma tan desconocido. Sí los síntomas, sí el cuadro clínico, pero no, digamos que no es la primera vez que se habla de coronavirus, al menos no en el mundo de la microbiología, de la biología y de las ciencias biomédicas. Y Y también, como pues, ajá, ajá. sí, adelante, adelante, Iván. Y también nos contabas que no, ah, que antes no era, los coronavirus que ya se conocían no eran tan malignos, por así decirlo, como es el que estamos pasando por hoy en día, ¿no? Sí, justamente, Iván. Y que tal vez esta pandemia empezó desde mucho antes. Por ejemplo, aquí en México empezamos a confinarnos desde marzo del 2020, pero que desde un año antes ya pudo haber empezado, ¿no? Sí, justamente abordando estos dos temas súper importantes que mencionas, es que los otros dos tipos de coronavirus tienen síntomas similares al SARS-CoV-2 o al COVID-19, que son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Pero está presentando síntomas que no son tan habituales o son tan reconocidos en los otros dos tipos de cepas, como son pues la dificultad para respirar o la sensación de falta de aire, el dolor o la presión en el pecho, incluso la incapacidad para hablar o moverse y pues esta incapacidad de respirar por sí solos, ¿no? Y como mencionabas, en Wuhan, China, por lo menos el confinamiento o la cuarentena dada fue iniciada desde el caso 2 o 3, me parece, y fue a finales de diciembre, o sea, el año pasado, y nuestro país entró, como bien mencionabas, hasta finales, mediados de marzo. Entonces sí es un tiempo considerable. Sí, aquí igual y para aclarar, para que la audiencia no se confunda, como tal el virus tiene como nombre científico o médico SARS-CoV-2, que como ya lo mencionó Diana, pues es un virus que es similar a otros que ya se habían presentado, que es el SARS y el MERS. O sea, básicamente este nuevo virus, por así decirlo, presenta una mutación
a los virus que ya se conocían anteriormente y digámoslo así, coloquialmente se conoce como COVID-19, pero en realidad, pues digamos la otra forma de llamarlo también es SARS-CoV-2. Para que no se confundan, SARS-CoV-2 y COVID-19 es lo mismo. Y también algo muy interesante de lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar el podcast es esta parte de por qué los virus matan tan rápido, o bueno, en especial el coronavirus, si el mismo virus necesita del hospedero para poder sobrevivir. Sí, era una pregunta muy interesante que nos hacía otro de nuestros compañeros de la revista César, que ahí y está de... César, que está detrás de controlando que este podcast salga bien, con Y de éxito. chismoso también. Y pues sí, es decir, nosotros pues no, evidentemente no somos especialistas, pero sí podemos decir con seguridad que para el virus ser el huésped es su todo, tanto en requerimientos de la maquinaria genética hasta su hábitat, ¿no? Ajá. Entonces mencionábamos que el virus pues no es que quiera realmente matar a su hospedero, ¿no? Es más bien el conjunto de daños que genera su estancia dentro del organismo es lo que al final pueden llegar a, pues sí, a matar al huésped o al ser humano. Sí, básicamente es eso lo que concluimos aquí en el equipo. Sí, estuvo muy interesante esa parte. Y además está esta otra cuestión que a partir del confinamiento las autoridades aquí en México empezaron a decir que, hay que guardar la sana distancia, que luego la bautizaron como su sana distancia, o que el uso de cubrebocas para impedir que te contagies del virus. ¿Todo esto es real o ustedes qué piensan? Por ejemplo, empecemos por el cubrebocas. A ver, ¿qué hay con esto de cubrebocas? Pues hay muchos mitos, ¿no? Involucrados con el cubrebocas, como, más bien está como que la idea errónea de que portar el cubrebocas te va a exentar de contagiarte. No, simplemente disminuye las posibilidades de contagio, más no te exenta de. Es por esto que es importante que se usen los cubrebocas, ¿no? Sí, justamente, y pues también señalar que el uso del cubrebocas es, digamos, ¿cómo llamarlo? Es de gran relevancia en el área de las ciencias, no solamente biomédicas, también biológicas y en todas en donde se necesite un área pues realmente estéril para llevar a cabo estudios, investigaciones, etcétera. Y pues el cubrebocas se originó hace 60 años, pero este año en particular nos ha hecho realmente conocer a los que han querido, por supuesto, cuál es pues el mecanismo de protección real que pues sí, este insumo médico nos confiere, que es evitar o disminuir en gran medida el contagio. Pero, por ejemplo, vamos a hablar un poquito general. El cubrebocas para un cirujano, por ejemplo, en realidad se usa no para proteger al cirujano, sino para proteger al paciente que está en la plancha siendo operado. Entonces, la protección que genera el cubrebocas no es para el cirujano, sino para este paciente, para Claro. evitar infecciones posteriores a una cirugía, ¿no? Pero existen otra clase de cubrebocas que te protegen a ti. Y entonces todas estas cosas, aunque se sabían o existía la información o la literatura, no eran conocidas inclusive por, me atrevo a decir, pues a muchos personajes o, pues sí, trabajadores del área de la salud. Y hasta este momento es como el boom de toda la información de un cubrebocas, de qué es un cubrebocas, de Bastante. cuál es su actividad, ¿no? De protección. Sí, Pues porque sí, me acuerdo que para marzo, o sea, casi no veías a tanta gente como hoy que usara el cubrebocas, porque hoy sí, o sea, a pesar de que hay distintos tipos de cubrebocas y que uno sí te protege, que otro no, que el KN45, el KN95, 95, ajá. ajá, o que el que tiene el escudo del equipo de fútbol, pero creo que para hoy, creo que ya todos han adoptado como el cubrebocas como parte de tu propio outfit, ¿no?
Claro, ya existe una variedad impresionante hasta de diseños, que si te protegen o no, pero existen y están y se venden y son consumidos. Hay que sacar unos de la revista Fibonacci, dice César. Estaría muy Sí, bien que estaría muy tuvieran el bueno. logo Estaría muy bueno. próximamente en nuestra tienda, Próximamente en la Fibotienda. en la Fibotienda. No olviden visitar nuestra página web para que agreguen a su carrito insumos muy padres. Y solo como para concluir con esto del cubrebocas, ¿cómo sabes que un cubrebocas nos puede proteger o no? O nos puede evitar contagiar a alguien más. Porque hay pruebas, ¿no? Que pues podemos hacerles a los cubrebocas. Sí, justamente, no sé si Monse quiera decir algo o, o digo algo brevemente. Pues es que en realidad creo que vale la pena aplaudir el esfuerzo de las personas al intentar querer protegerse y proteger a los demás empleando el cubrebocas, pero sí creo que es importante recalcar que no todos los cubrebocas protegen de la misma forma, o sea, no Claro, quiero decir que todos tienen que acceder a un cubrebocas más, digamos, especializado, por decirlo así, como un KN95, pero por ejemplo he visto muchas personas que ocupan cubrebocas de tela, que es literalmente un pedazo de tela muy delgado y que a fin de cuentas eso no protege al resto de las personas porque no está deteniendo el paso de las partículas de saliva que salen de tu boca. Claro. Y no simplemente por las partículas de saliva, sino hablando como tal de el virus, pues el virus es ni siquiera se ve en un microscopio o depende del tipo de virus, pero son exacto. muy pequeños, ¿no? O sea, probablemente ese virus va a atravesar tu cubrebocas si es muy delgado. Entonces, pues en ese sentido, de los mejores cubrebocas, pues son los que son más gruesos y más específicos en el área, ¿no? Tal vez uno de ellos podría ser el KN95, o en dado caso, si son de tela, pues que no sean tan delgados. Sí, esto que dices es muy, muy importante porque retomando como el tema de qué cubrebocas y qué no, qué otro cubrebocas no nos protege, la Organización Mundial de la Salud lanzó como una lista de cómo saber si tu cubrebocas te protege. Y en este aspecto tú puedes ver que, bueno, tiene que tener triple filtro, porque como mencionaba bien Monse, las partículas víricas son tan diminutas, no pueden verse con microscopio. Tiene que ser utilizado otras técnicas ópticas para poder localizarlos. Entonces, pues un cubrebocas que me atrevo a decir te vendan en el tianguis o en algún puesto de la esquina no te asegura que realmente te esté protegiendo y tú estás muy confiado usando tu cubrebocas súper bonito me imagino, del personaje de Disney, pensando que te está protegiendo. ¿Cuál? Quedas como, ¿Cuál fue el cubrebocas como más chistoso que impactado. hayan visto? Así hasta la fecha. Mm. Yo, yo vi un meme en Facebook. Bueno, era más bien meme, era como una recopilación de fotos que se hicieron en el metro de los cubrebocas más peculiares. Y había uno que tenía la boca de este personaje de miedo WhatsApp, me parece. O sea, tenía su boquita y su lengüita estampada en el cubrebocas. ¿De Muy WhatsApp? gracioso. Sí, ¿Pero cuál? el de este personaje de la película de Scary Movie, creo que se llama así, ¿no? Ah, Scream, ¿no? Ah, Scream, claro. Sí, muchos cubrebocas tienen como boquitas que simulan, ¿no? Esos están chidos, están muy creativos esos. Sí, 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 sí. están creativos, pero nunca está de más revisar checar las medidas que ya había mencionado Diana, las que están recomendadas para revisar si los cubrebocas sirven o no, porque igual me atrevería a decir que la mayoría de esos que te compras en el mercado o en los tianguis no funcionan. Sí, no, como que nada más te dan un efecto placebo de que te estás cuidando, ¿no? Ujú. Exacto. Exacto. Ah, y ya que estamos mencionando justamente el uso de los cubrebocas, también es importante recalcar que, pues, básicamente no sirve de nada si solo te cubres la boca y no la nariz, porque la nariz también es Ah, otra sí. vía de entrada de infección del virus. O sea, tiene que cubrirse ambas vías, tanto la boca como la nariz.
Sí, porque muchas Claro, personas luego las veo con el cubrebocas nada más tapándole la boca, ¿no? Ujú. ay, sí, me da algo cuando las veo. Sí. Gracias por mencionarlo, Monse, es súper importante. Hasta para usar un cubrebocas se necesita información y es justamente que nos puedan cubrir la vía aérea. ¿Y cuál es la vía aérea? Pues la boca y la nariz. El cubrebocas es para ambas partes o regiones de la cara. Re- Y para añadir como necesario este dato, es que hay que lavarse las manos antes de usar el cubrebocas. Hay que tomarlo de las tiras del cubrebocas y jamás de los pliegues. Y si no es posible lavarse las manos, usar gel antibacterial o alguna solución alcoholada al 70%. Y por favor, posterior a quitárselo, o más bien cuando lo tengan puesto, no lo estén tocando, muchísimo menos de la parte exterior, no se estén tocando la cara y no lo tengan aquí en el cuello, por favor, porque es una barbaridad, amigos, no sé cómo explicarlo. Pero Sí, algo, igual, algo que mencionó César ahorita en el chat es que justamente el uso del cubrebocas disminuye el contacto de las manos hacia la cara, ¿no? Que también, o sea, si estás en la calle y sí, estás tocando como el tubo del camión, el del metro, pues es importante que no te lleves las manos a la cara, ¿no? Porque también es un riesgo de que te estés ahí llenando de coronavirus toda la jeta, ¿no? es un riesgo alto. Y ahora, ¿por qué no pasamos a otro de los mitos o tal vez de las acciones que igual se ha mantenido en esto del confinamiento y que últimamente he visto noticias de que ya no la están respetando, que es la Susana distancia, la sana distancia? A ver, ¿qué hay con esto? Que comience Monse con Susana Distancia. Pues es que justamente todo va de la mano, ¿no? El uso del cubrebocas, como ya lo habíamos mencionado, es para impedir hasta cierto punto la salida de partículas, especialmente pues de babita. Entonces, aunque tengamos puesto el cubrebocas, no podemos asegurar en un 100% que nada va a atravesar el cubrebocas precisamente por eso, ¿no? Porque los microorganismos, como lo dice su nombre, son microscópicos, entonces el tamaño de poro que puede tener el cubrebocas pues varía. Obviamente, pues por decirlo así, el KN95 no sé qué tan pequeño sea el poro, pero en teoría mientras más pequeño sea el poro de la tela, pues menos impide que salgan cosas. Pero justamente la sana distancia es precisamente como para reforzar eso, ¿no? Para evitar que cualquier partícula que pueda salir del cubrebocas llegue a tu persona. O inclusive a áreas, ¿no? Que contamine superficies, que Ujú, quede suspendido en el aire. ujú. Oigan, Sí, sí, yo también tengo como esa duda también de que el coronavirus se puede esparcir y puede sobrevivir mucho tiempo en el aire. ¿Eso es verdad? salió un estudio muy interesante de justamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se hablaba acerca de cuál es el alcance, por ejemplo, si una persona es asintomática y en las gotitas de flujo o en estas gotitas de saliva se encuentra el virus y ella habla, grita o canta, esta es capaz de llegar hasta 2 metros. Y también en este mismo estudio se analizó o se generaron datos de cuánto dura suspendido en el aire o en la superficie y efectivamente queda hasta 72 horas. Es impresionante su supervivencia fuera del organismo. Wow. Y es como, pues para tomarse con seriedad, ¿no? Porque tú pudo, por ejemplo, una persona en el súper, se me ocurre, una persona asintomática de coronavirus y pudo haber, se me ocurre, quitado tantito el cubrebocas, estornudado y se fue del pasillo de lácteos. Y tú nunca lo viste, tú llegaste 20 minutos después, tú llegaste un día después y tomaste esa caja de leche sin tener la más mínima idea que pues hay gotitas de saliva que contienen el virus. O sea, es de considerarse esa información que generó la universidad y pues es justamente a partir de estos, pues sí, de estos avances, de estos resultados de investigación en los que podemos ver la importancia de la Susana distancia, la importancia del uso de cubrebocas, del lavado higiénico de las manos
Y pues nada, estos tipos de, pues de hallazgos de investigación nos ayudan a tomar, nos deberían más bien, de Claro. ayudar a tomar conciencia ¿Y sobre las medidas de seguridad. ustedes creen que sí, respetando su sana distancia sea una buena vía de para no contagiarte o para no contagiar a alguien más? ¿Ustedes creen que sí sea? Porque creo que cuánto tienes que guardar de distancia? 1,5 metros o 2, ¿no? Ujú. Y es lo que sugirió el gobierno. Mm. Pero ustedes creen que sí sea una buena opción. ¿O creen que sí haya sido una buena opción? ¿O tendría que ser más? Pues considerando los resultados de la investigación, yo considero que mínimo 2 metros. Y aún así, si se suma junto a las otras medidas que ya mencionábamos, el uso de cubrebocas, lavado de manos, no generar conglomerados o, sí, conglomerados de gente, ayuda a disminuir el riesgo. Pero de por sí sola, la Susana distancia no es efectiva para prevenir el contagio. Y ahorita tocaste otro tema, otro mito que, que en lo personal como que sí me da un poco de pavor, que son las personas asintomáticas. Sí, ¿Qué, Ay, sí. qué pasa con eso? O sea, ¿cómo es que el virus puede ser tan, mortal, pero en algunas personas no? pues es que ahí ya en realidad depende de cada organismo, ¿no? Ahora sí que como dicen, cada persona es un universo y lo mismo pasa con este tipo de situaciones. O sea, en este caso, lo que sucede cuando las personas desarrollan los síntomas es porque el sistema inmune está respondiendo a la infección del virus. Y no solo a infecciones de virus, sino también, por ejemplo, a infecciones bacterianas. Los síntomas que se desarrollan son porque el sistema inmune está respondiendo y está atacando a estos patógenos que están intentando entrar a nuestro organismo, pero no en todos los casos se desarrollan síntomas o no los mismos síntomas, y es lo que ya ha quedado, pues yo diría, un poco más claro justamente con esta situación, ¿no? No todos generan los mismos síntomas, o sea, no todos los pacientes van a tener el mismo cuadro clínico, e incluso va a haber muchos que nunca van a presentar síntomas. Sí, pues ¿Cómo sé que com- puedo ser una persona asintomática? es muy complicada la pregunta porque a ciencia cierta, al menos la comunidad científica no tiene forma de saberlo. Y como muy bien mencionaba Monse, el organismo humano en ese aspecto en pacientes asintomáticos es incierto. Lo único que se ha logrado saber es que estas personas asintomáticas tienen un 75% de probabilidad de transmitir la enfermedad, muy alta, y ellas jamás pueden sentirse enfermas. Pueden incluso no llegar a sentir un simple dolor de cabeza o malestar general, nada. Entonces, realmente no se sabe a ciencia cierta porque hay personas que enferman o personas que no enferman. Pero si bien es cierto, es que esta enfermedad nos ha mostrado que justamente los pacientes asintomáticos son los más peligrosos. Ujú. Y están estas pruebas rápidas, ¿no? Que te meten como un cotonetito en la nariz, hasta adentro, como hasta el cerebro, para poder detectar si realmente eres como hospedero del coronavirus. Esta tiene, o sea, si es una buena prueba como para decir, sí, sí tienes coronavirus o no. No, O- las pruebas Ajá. rápidas yo no diría que son muy buenas, ya que pues en realidad es un poco controversial el tema, ¿no? Pero a grandes rasgos yo diría que como tal las pruebas rápidas no son buenas para descartar la presencia del virus. Te podrían dar una idea de cómo está la situación, más no diría yo que son las más indicadas. En todo caso sería la PCR. Sí, claro, ¿Qué es esto de la PCR? porque El PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. Es, esta prueba de laboratorio no existe debido al coronavirus. O sea, es una técnica de laboratorio que se emplea para diversos ámbitos biológicos, biotecnológicos y químicos, pero esto lo que permite es amplificar biomoléculas, en este caso ADN. Lo que hace esta prueba es exactamente cómo hacen para detectar el virus una vez haciendo el PCR, no lo sé,
pero esto lo que hace es que permite amplificar la cantidad de muestra que se toma en los pacientes y ya después de que se toma la muestra y se amplifica con el PCR es que se detecta, pero exactamente cómo no lo sé. Supongo que debe ser con algún anticuerpo que se haya detectado presente en este virus. Sí, y por ejemplo, ¿por qué no son confiables las pruebas rápidas o por qué no se han implementado en muchos gobiernos? Pues sencillamente porque estas pruebas, para empezar, son pruebas serológicas, es decir, que los laboratoristas clínicos especializados o los médicos toman pruebas de sangre, ¿no? Se toma del paciente la prueba de sangre y se aplican sobre unas tiritas. Y estas tiras lo que detectan es la presencia de inmunoglobulinas, que si nos siguen en nuestras redes sociales, ya compartimos una infografía de qué es una inmunoglobulina y cuáles son los tipos y pues obviamente sus funciones. Pero bueno, Arroba, regresando, arroba somos Fibonacci. exacto. No dejen de seguirnos, amigos. Cada semana un tema nuevo. Pero bueno, estas pruebas serológicas o pruebas rápidas pues detectan inmunoglobulinas y las inmunoglobulinas no son específicas de coronavirus. Las inmunoglobulinas pueden aparecer porque, digamos, más bien preceden a, por ejemplo, una enfermedad por una alergia. ¿Quién no tiene alergias? Entonces, las inmunoglobulinas aparecen porque tuviste un cuadro de alergia hace una semana, o porque tuviste o tienes un cuadro de parasitosis que tú no habías notado, o por muchas razones. De verdad, las inmunoglobulinas están en el torrente sanguíneo y no son confiables para confirmar o diagnosticar a un paciente con coronavirus. A diferencia de, como mencionaba muy bien Monse, que la PCR toma o detecta pues sí, un segmento genético del virus y lo amplifica y a partir de, digamos, de esa prueba o de ese análisis previo, se puede detectar si esa amplificación está presente en secreciones de los pacientes o de las personas a las que se les toma la muestra. Y ya sea que se tome, pues, de las secreciones mucosas o directamente pues sí, del torrente sanguíneo, pruebas serológicas de sangre. Pero por eso no son confiables, porque lo que detectan son inmunoglobulinas y una inmunoglobulina puede estar presente en el organismo por muchas razones y no es específica ni diagnóstica para coronavirus. Es por eso que no se emplean en nuestro país y en muchos otros. Y como pasando ahora a otro tema, eh, a lo largo de la cuarentena pasaron noticias acerca de que la gente tomaba algunos enjuagues como para poder librarse del coronavirus y hasta algunas personas tomaron cloro, tomaron cloro, pero bueno, o sea, es como la desesperación de las personas de que tienen tanto miedo que no saben cómo acudir sí, como acudir y asesorarse de algún doctor, de algún médico que les lleva a hacer como este tipo de acciones que pues están súper locas, ¿no? Y además, otro tema es esto de que el virus se pueda transmitir, si tú pedías encargos o paquetería de China, por ejemplo, que si pedías alguna cosa de AliExpress o estas como tiendas en línea que vienen de Asia, pudiesen traer el coronavirus, ¿no? Estos dos temas creo que me parecen muy dramáticos para lo que llevamos de cuarentena. Sí, pues no, Sí, ya sabes, ¿no? Las abuelitas y sus menjurjes. Pero no, o sea, por ejemplo, uno de los que había escuchado era que enjuagarte la nariz con solución salina y hacer gárgaras con enjuague bucal iban a prevenir que te contagiaras. Y no, o sea, no existe evidencia de que estas prácticas protejan a las personas de contraer el virus. O sea, no es cierto. absolutamente. No, y como decías, no hay evidencia científica absolutamente nada, 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 nada que confirme que, por ejemplo, el dióxido de cloro, que es lo que mencionaba Iván de sus shots para prevenir, De esos o que sin shots. sellos, es que no me imagino de verdad otra forma de tomarse algo así. O sea, de verdad es impresionante cómo, pues sí, el pánico y la ansiedad que está generando el virus
lleva a las personas a creer que esto es una solución real, ya sea para prevenir o para curarse del coronavirus. Y de verdad puede traer unas consecuencias inimaginables y realmente catastróficas para quien lo hace. Aquí en Claro. Revista Fibonacci los invitamos a que jamás, jamás, Jamás se pues den sus shots de practiquen cloro. esto. Sí, y como lo que mencionaba Monse de que las abuelitas decían que los enjuagues con ¿con qué mencionabas, Monse? Solución salina Con o solución bicarbonato. salina o bicarbonato, ajá, porque yo leí ahí por comentarios de Facebook que la gente creía que como el bicarbonato es una sustancia básica, pues aumentaba el pH bueno, o eso ellos creían. No estoy diciendo que sea cierto, pero ellos creían que aumentaba el pH de la sangre y esto generaba que el virus, si ya estaba presente, se muriera, o si aún no llegaba, que si llegara a ingresar, no sobreviviera. Y esto es No, absolutamente falso. sí, y no solamente sobre el virus, ¿no? O sea, en general hay mucha información falsa que se puede ver en redes sociales o en internet en general, ¿no? O sea, llegué a ver en alguna ocasión, ahora que mencionas el pH, llegué a ver en alguna ocasión una imagen donde circulaba que el aguacate tenía un pH como de 24. Y no, Oh my God, no. wow. No, es que No, sí, no, hay no. como una campaña de desinformación bien Sí. cabrona, la neta. Bien Pero cabrona. ustedes, ¿por qué creen que se generan? O sea, me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Por qué estas campañas de desinformación son tan grandes? ¿Qué O sea, influye? no sé, yo quisiera pensar que la intención de las personas que las empiezan es buena, pero pues justamente creo que nunca está de más acudir a referencias válidas para corroborar la información que estás tú proporcionando, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita estamos hablando del virus, ¿no? Y de todos los mitos y menjurjes y recomendaciones que son falsas y que no sirven y que, como ya mencionó Diana, en vez de ayudar, perjudican a los pacientes. Llegó a tocar el caso de que en alguna ocasión, ya ven que nunca falta los familiares que envían cadenitas de WhatsApp, porque ahora son de WhatsApp, ya no de correo, donde Claro, decían un que clásico. supuestamente si consumías huesos de manzana todos los días, se te iba a curar el cáncer. No, eso Oh no my God, sucede y además los huesos de manzana pueden ser tóxicos. Entonces, claro. o sea, mi mayor recomendación en ese sentido sería que tengan un poco de criterio más, pues, ¿cómo decirlo?, más estricto y buscar por su cuenta si esa información que les está llegando por cadenas de WhatsApp es verídica, porque podría asegurarles que en la mayoría de los casos no es real. Y si esa información está circulando, son de investigaciones que no están bien fundamentadas o que no están corroboradas. Es que también malinterpretar la información es muy fácil, ¿no? Como está el caso de que dijeron que habían encontrado moléculas orgánicas en Venus, si no me equivoco, Ah, sí, ajá. Claro. y que las noticias eran que se había encontrado vida en otro planeta. No, lo que salió en el informe era únicamente que se habían encontrado hallazgos de moléculas orgánicas, más eso no significa forzosamente que haya vida en ese planeta. Entonces, siempre hay que tener ese criterio como, pues, más cerrado, ¿no? Digamos, más enfocado en conocer la verdad. Ajá, no hay que ser, mm, no No, hay que creer la información de este tipo con tanta facilidad. Siempre hay que tener un criterio propio de determinar si lo que estamos viendo es cierto o no. y yo estoy de acuerdo con Monse y aparte yo digo que hay como dos diferentes tipos como de fake news. Unos están estos de las cadenas de WhatsApp que se pueden volver famosísimas y reenviarse por todos. Sin embargo, también están esta banda de Facebook o de Instagram que crean alguna cuenta y empiezan a hablar de estas fake news. Yo digo que lo hacen más por seguidores o como para poder monetizar su contenido sobre esto, más que más que tener una opinión fundamentada. Eso, y aparte, ¿saben qué es lo malo? Que a veces las personas siguen más este tipo de cuentas que esparcen las fake news que a las cuentas que de verdad
como que están fundamentadas, son científicos o se tratan como de llenar de conocimiento para informar a las personas. Y pues es que es como un control de masas bien cabrón, la neta. No, y me gustaría aprovechar esto último que mencionas, Iván, porque es muy cierto. A veces no entendemos, al menos las personas que estamos inmersas como en estos temas de ciencia, pues porque nuestras carreras están dirigidas obviamente hacia esos temas, pero a veces no entendemos por qué las personas prefieren estas cadenas, estas historias de desinformación. Y ahora que lo mencionas, es porque muchas veces la información, aunque está ahí, aunque sabemos de dónde consultar, pues información confiable, pues está a veces en un lenguaje tan complicado que para empezar, ya te está un párrafo explicándote qué es el coronavirus, su forma de contagio, y el coronavirus está pues en su nombre científico, o los síntomas ya están en terminología médica. Y de cierta forma puedo entender que eso no solamente genera pues frustración a quien lo lee, sino también desinterés, ¿no? Y justamente ese es uno de los proyectos más ambiciosos de la revista, que es generar información accesible y de fácil comprensión a toda nuestra audiencia, sin importar si nos siguen biólogos, si nos siguen químicos, Hay que hacer cadenas de WhatsApp, pero bien estaría muy fundamentadas. bien. Cadenas de WhatsApp con Divulgación en información cadenas de WhatsApp. sacada de revisión. No estaría mal. Idea Amigos, millonaria. si les gusta la idea, déjenos, déjenos sus números de WhatsApp en los comentarios y vamos a iniciar una cadena bien padre de información, de revisiones sistemáticas sobre coronavirus. Cadena de oración a Darwin. No, y aparte, creo que además de esto de las fake news, esto de la pandemia del coronavirus trajo mucha discriminación hacia las personas, ¿no? Y más hacia la gente que vive en el continente asiático, que como fue ahí donde se originó todo este embrollo del coronavirus, pues empezaron a ser discriminadas por muchas personas, ¿no? Y bueno, al menos aquí en México se vieron videos o noticias en donde las personas atacaban a la gente con rasgos asiáticos y pues fueron muy, o sea, sí, me pareció una tremenda barbaridad que lo hicieran, la verdad. Es tristísimo, la verdad. El tema de la discriminación simplemente o sea, de nuevo reiteramos por la desinformación, es triste. En nuestro país la discriminación es algo sumamente y tristemente común del día a día, pero se vio muy acentuada, ¿no? A las personas que pues tenían características del continente asiático. Ya ni siquiera me atrevo a decir que sean de allá. Y es muy triste. O sea, no sé, justamente es como entender que son culturas diferentes, ¿no? Porque también, justamente hablando de este tema, pues decían que era culpa, ¿no? De los chinos o de los asiáticos por comer animales exóticos, pero no es el único lugar donde estas prácticas se hacen, ¿no? Incluso aquí en el país también se hacen prácticas similares, se comen animales, pues por decirlo así, exóticos, y pues cosas como estas pasan, ¿no? Que haya sucedido en China y si es algo provocado o si es algo natural, pues vaya, hasta el momento no se sabe, pero no es culpa de los chinos ni de los asiáticos. O sea, yo creo que no es justo hasta, pues por decirlo así, desquitar tu frustración con esas personas porque no tienen la culpa. Totalmente. Y pues creo que ya para terminar esta parte de los mitos y realidades acerca del coronavirus, ¿qué hay de nuevo o qué es lo que piensan acerca de todas las vacunas que se están realizando en todo el mundo? Y que aquí en México estaban, creo que fue el grupo Carso y no me acuerdo qué empresa fue, que según ya tenían la vacuna y quién sabe qué, pero hubo ahí un pedo de que no es realmente efectiva. ¿Qué piensan acerca de la vacuna, chicas? Solo bueno, no corroboramos el mito sobre los paquetes que vienen de Asia, no Ah, sí, Claro. cierto, existe la sí, cierto. probabilidad de contraer el virus mediante paquetes que vienen de otros países. No, sigan comprando, por favor. Ah, ¿verdad?
Y sobre las vacunas, pues ahí tal vez serviría un poco aclarar el por qué es importante que exista una vacuna. Y es precisamente, como ya lo habíamos mencionado, pues como tal los tratamientos para combatir un virus pueden ser desde antivirales o preferentemente vacunas. El problema con el desarrollo de vacunas es que en el caso de virus es que no es lo mismo, por ejemplo, el herpes que el SIDA que el coronavirus, ¿no? Todos son distintos y aunque tengan, digamos, el mismo apellido virus, no son lo mismo. También depende del tipo de virus que sea, porque, por ejemplo, en este caso, el COVID-19 es un virus ARN positivo, que es completamente distinto, por ejemplo, a un ARN retroviral, como sería el caso del SIDA, o algún virus de ADN como el herpes. Todos son distintos, pero en este caso, los virus que son de ARN son más o tienen una capacidad de mutaciones, bueno, de mutar más alta. Entonces, aunque sí quisiera aclarar este punto, solo para que la gente esté informada, que haya vacunas no quiere decir que van a ser 100% efectivas, hablando en el sentido de que estos virus mutan muy rápidamente y esto hace más difícil conseguir un tratamiento efectivo, hablando de vacunas, pero no estoy diciendo que no se vacunen, sí háganlo, es importante simplemente tener eso en cuenta, que justamente desarrollar vacunas en y más en este tipo de situaciones que tenemos la pandemia encima, que aunque ya se sabían cosas sobre los coronavirus, porque como ya lo había mencionado Diana, los coronavirus no es algo nuevo, el COVID-19 sí, pero los coronavirus ya existían, aunque ya se sabía información sobre estos tipos de virus, al ser un virus que tiene una mutación nueva que no se conocía, pues hace todo esto todavía más complicado, ¿no? Es por esto que desarrollar vacunas no es fácil y no es rápido y en ese sentido, pues sí, digamos, es sorprendente, ¿no? La capacidad de generar conocimiento en tan poco tiempo. Claro, y me parece muy rico lo que menciona Monse de cuáles son los retos reales de por qué no hay una vacuna. Si ya pasaron 6 meses, al menos en México, y cuántos, marzo, febrero, enero, febrero, marzo, y 9 meses casi, un poco más en Wuhan, China, ¿no? ¿Por qué no hay vacuna aún? Es importante destacar que la creación o el desarrollo de una vacuna, un medicamento, un tratamiento para cierta enfermedad tiene pasos. Hay un protocolo en donde se debe, por ejemplo, de describir el diseño experimental y en esta los investigadores deben de tomarse el tiempo real y necesario de generar una lista, una secuencia completa de pasos o etapas que determine paso a paso qué es lo que va a hacer el investigador para generar un nuevo medicamento o en este caso para generar una nueva vacuna. Y después de esto, igual como conocimiento, y me parece sumamente importante que pues nuestro auditorio lo conozca, y es que después de que se tiene el desarrollo experimental para proponer una vacuna, por supuesto, sí, 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 debe de haber una investigación preclínica y una investigación clínica. ¿Y a qué nos referimos con la investigación preclínica? Pues son todos estos pasos que se desarrollan dentro del laboratorio, desde extraer un fragmento del virus y poder replicarlo para diferentes muestras de la vacuna pues la investigación preclínica, el propósito es pues descubrir y evaluar y por supuesto caracterizar las propiedades biológicas de la vacuna, de las sustancias que pueden tener un resultado exitoso como medicamento, como terapéutica en una persona o en las personas. Y esta investigación preclínica pues tiene el propósito de identificar pues todas las moléculas que son viables para generar una vacuna. Y después de la investigación preclínica, ya tenemos a la investigación clínica, que ya es aplicar directamente, pues, digamos, la sustancia obtenida que puede resultar prometedora para una vacuna y llevarla al ser humano, de directamente inyectarla y ver qué tal. Y el hecho de que, por ejemplo, que los estudios clínicos bueno, preclínicos y clínicos se hayan detenido en la vacuna de Oxford, me parece, es
pues sí puede resultar o puede parecer una noticia triste porque todos estamos esperanzados a tener una vacuna pronto, pero es importante entender que es muy bueno que la ciencia se detenga a analizar y a evaluar el costo-beneficio de una vacuna, porque esto habla de una ética importante dentro de la ciencia. Y aunque sí a todos nos entristeció, y hablo mucho por mí, que estos estudios se detuvieran en la vacuna, también es cierto que me dio esperanzas de entender que la ciencia, aunque necesita un tratamiento urgentemente, jamás va a pasar por alto la salud y el costo-beneficio para la vida de una persona. Y si esta vacuna se detuvo, pues fue porque se vio que uno de los pacientes que fue inoculado con la vacuna presentó reacciones adversas. Las reacciones adversas son todos aquellos efectos no deseados de ya sea medicamento, vacuna, tratamiento, etcétera, pero no se ha podido relacionar directamente con la vacuna. Entonces fue necesario detener esta inoculación en otros pacientes y por lo tanto la investigación se detiene. Y no se puede avanzar hasta que no se conozca la causa real de por qué este paciente presentó reacciones adversas. Y pues sí, a todos nos entristece, como para concluir este tema, nos entristece que se haya detenido, pero también habla muy bien de los investigadores que están detrás de desarrollar la vacuna. Habla de su profesionalismo, de su capacitación y de su ética y su compromiso con la vida. Pero no solo hay un grupo de investigación que está haciendo la vacuna, ¿no? Son muchísimos. Sí, Porque son un hay montón. en Rusia, AstraZeneca, que esta es la empresa que había olvidado el nombre. Creo que también en la UNAM están haciendo una fórmula. Entonces, ¿cómo creen? O sea, ¿por qué hay tantas personas trabajando en una vacuna? Pues porque es imperante, ¿no? Para la humanidad tenerla, todos, no solamente por estas regresar a nuestra normalidad o nuestra vida de antes, sino también porque sí ha tenido repercusiones importantes en los países. Las cifras de mortalidad de este virus es alta y sobre todo para la población adulta y pues bueno, al menos en los últimos 100 años no se había visto esto tan acentuado que nos surge. Pareciera que nos surge tener la vacuna porque no estamos preparados para esta clase de escenarios. O sea, los sistemas de salud del mundo colapsaron, no fueron suficientes los insumos médicos, obviamente no se tenían, pues sí, prevenidas estas circunstancias, entonces a la humanidad le urge. ¿Y a quiénes más le urge? Pues a las personas afectadas. Claro. Y pues hay un gran número de personas que aún siguen creyendo que pues esto es una mentira, ¿no? Y me parece como muy importante que las personas empiecen pues a creer que esto es de verdad y que es una situación que a muchos nos aterra. Y pues también queremos hacerle como la invitación aquí a Monse, que nos cuente un poco su experiencia para todos aquellos que no crean que esto es verdad. Monse ha tenido que vivir una situación complicada con el coronavirus. Entonces, Monse, ¿cómo quieres empezar? Pues a que no sé, nos cuentes un poco de tu experiencia. Sí, claro. Voy a mencionar varios puntos clave a lo largo de la historia que les contaré, pero pues sí creo que el principal es recalcar que sí existe, ¿no? Y que es real. Am, yo sé que no soy la única persona a la que le ha tocado vivir esto y que no soy la única persona que lo va a vivir, pero pues tal vez, o bueno, yo espero que a través de esto, que mi pequeña historia pueda ayudarles a comprender lo difícil que puede ser vivir una situación similar y que también para aquellas personas que siguen sin creer que existe, pues que ojalá puedan hacer conciencia y que se den cuenta de que es real y que estoy segura que nadie más en el planeta quisiera vivir lo que me tocó vivir a mí o lo que están viviendo en este preciso momento muchas otras personas y no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, ¿no? Am,
En mi caso, pues básicamente toda la familia, al menos por parte de mi mamá, nos contagiamos. Éramos, si no me equivoco, 9 personas las infectadas. Y fue que supimos que estábamos contagiados porque mi abuelita fue la que comenzó con los síntomas. Quiero aclarar algunos puntos antes de comenzar la historia, que es que todos, absolutamente todos, seguimos las medidas de seguridad, pero pues como ya lo mencionamos, esto no te exenta, ¿no? No te exenta de que te enfrentes al virus. Y aún así, yo sigo recomendando seguir las medidas de seguridad porque de alguna u otra forma disminuye, ¿no?, el riesgo de contagio. ¿Cómo nos contagiamos? No sabemos. Eh, pues había algunos integrantes de la familia que obviamente tenían que salir para poder continuar con su trabajo. El resto pues siempre nos quedamos en casa y principalmente pues mis abuelitos, ¿no? Jamás pisaron la calle, literalmente no pisaron la banqueta en los 5 meses de pandemia que, bueno, de cuarentena que llevábamos desde ese momento. Am, Mi abuelita fue la que comenzó con los síntomas y sus síntomas pues eran los síntomas de una gripe común, que era escurrimiento nasal y dolor de garganta. Y pues digamos, este es otro de los problemas que se asocian con el virus, ¿no? Que los síntomas pueden ser tan comunes o tan leves que es fácil confiarte y pensar que no tienes el virus y que tienes una gripe común, pero pues ya en estas alturas de la vida pues no es tan fácil descartarlo, ¿no? Entonces, bueno, mi abuelita comenzó con síntomas un día martes. Los síntomas, pues digamos, eran leves, solo que aquí también quisiera aclarar que pues mi abuelita ya previamente había tenido complicaciones pulmonares, porque cuando se enfermaba justamente por gripes, se complicaba un poco porque tenía problemas con sus pulmones y las flemas que generaba. Pero bueno, suponiendo que, más bien, cuando comenzó todo, pues suponíamos que era lo mismo, ¿no? Que se había enfermado, que era gripe, porque no, pues no creíamos que pudiera ser el virus, porque pues yo, mis hermanas, mis abuelos nunca habían salido, únicamente era mi tío el que había salido y había estado en contacto con mi abuelita, y este contacto era un contacto porque era por trabajo, no era porque mi tío estuviera saliendo todos los días a visitar a mi abuelita, sino que era justamente un contacto por cuestiones laborales. Entonces, pasaron los días, pasó miércoles y ya el día jueves fue que mi abuelita pues ya se sentía más molesta con sus síntomas. Entonces llamaron a su médico, que su médico pues ya de cajón era un neumólogo, el que le ayudaba con sus problemas con la gripe. El neumólogo pues el jueves le mandó tratamiento, suponiendo que fuera un problema como los anteriores, las gripes que le daban normalmente, y también mandó a hacer las pruebas, justamente la PCR, para descartar que no fuera el virus, y en caso de que fuera el virus ya le habían recetado otros medicamentos específicos para el virus. Fue el jueves que entonces comenzó su tratamiento normal, por así decirlo, se hizo la prueba y hasta el día sábado fue que nos dieron los resultados. Sábado por la mañana pues nos dijeron, ¿no?, que era positivo. Se siente rarísimo, ¿no? Como que no puedes creer que sobre todo una persona que jamás pisó la calle en 5 meses tenga el virus, ¿no? Y sobre todo que sea una persona que está considerada como parte del grupo de alto riesgo. Entonces, bueno, aquí olvidé mencionar que desde que mi abuelita comenzó con los síntomas, ella usó cubrebocas estando aún en casa, pues por prevención, que ahora que lo pienso, pues en realidad todos los que estábamos conviviendo ahí debimos haberlo usado, no solo ella. Y también olvidé mencionar que mi hermana, que también estaba en casa de mi abuelita, comenzó con síntomas casi a la par que ella y los síntomas eran los mismos, solo que mi hermana presentaba dolor de cabeza, además de dolor de garganta y escurrimiento nasal. Pues ya para el día sábado, mi papá fue por mi hermana y la idea era que pues mi abuelita se quedara aislada en su habitación, mi abuelito en otra y ya, ¿no? Ese era el plan. Yo fui la persona que decidió y se propuso a cuidar de ella porque pues no es fácil, ¿no?, sentirte mal y además tener que estar aislado sin el contacto de nadie. Entonces yo fui la persona que se ofreció a cuidar de ella mientras que pasaba la infección. Eh, entonces fue así que desde el día sábado mi abuelita se aisló, no salió de su habitación más que para ir al baño y ya.
Ese mismo día, el sábado, se mandó a hacer otros análisis de laboratorio complementarios, que no sé exactamente cuáles son, pero bueno, esos análisis lo que nos permitieron saber fue que además del virus, tenía anemia y que además era propensa a trombosis, y además ya mi abuelita de cajón tenía problemas de hipertensión, ¿no? Entonces, pues sí, la situación era complicada. ¿Por qué no la llevamos al hospital desde el inicio? Realmente no lo sé. Yo no era la persona que tomaba esas decisiones, pero pues tal vez aquí desmintiendo otro de los mitos, que es que la gente dice, e incluso ella misma decía, si me llevan a un hospital me voy a morir. Pues no, no precisamente, no en todos los casos ocurre. Conozco personas e incluso mis mismos familiares después se tuvieron que internar y no se murieron, no se tuvieron que intubar. Yo creo que el personal médico, dentro de lo posible, pues hace su mejor esfuerzo, ¿no? Un médico jamás te va a matar. No te van a sacar el líquido de las rodillas, no sé de dónde haya salido ese mito, pero pues ahora sí que yo creo que ya a estas alturas de la cuarentena y de la pandemia es decisión de cada quien, saber si quiere internarse o no. Decisión de ella fue que no quería, porque por lo menos hasta ese día no se sentía mal, simplemente tenía el molestar de la garganta y que tenía flemas. Digamos, todo iba bien hasta ese día. Su oxigenación estaba bien, pero por prevención el neumólogo le mandó oxígeno a un flujo súper bajito. Creo que llegaba a 1.5 el flujo. Bueno, no sé si se considere bajo, pero para el flujo que llegó a alcanzar, pues era bajo. Su oxigenación estaba arriba del 95% y pues ya, digamos, no estábamos tan espantados hasta ese punto porque no se sentía muy mal. Ahora la cosa era descartar quién más de la familia estaba enfermo, ¿no? Por lo menos mi hermana ya presentaba síntomas. Yo también como que me empezaba a sentir mal. Tuve un día fiebre y me dolió la garganta, pero después de eso no me sentí mal. Mis tíos no se sentían mal, ni mis papás, ni mi otra hermana. Entonces, bueno, pues no está de más. Mi tío se fue a hacer la prueba. Creo que se la fue a hacer el día sábado. Al día lunes fue que le dieron los resultados. Salió que era negativo. Se hizo la PCR. Eh, pues todo iba bien. Mi abuelita siguió su tratamiento con los medicamentos que le habían prescrito a la hora que debían tocarle. Llevaba una buena alimentación porque eso sí jamás perdió el apetito. Fue hasta el día miércoles de la siguiente semana que mandaron a hacerle una tomografía de tórax. En la tomografía de tórax, pues realmente ahí no sé qué haya pasado. Hasta donde yo había entendido, no estaba tan grave. Después mi tío comenzó a sentirse mal, así que también le mandaron a hacer la tomografía y con la tomografía fue que ahora sí dieron un diagnóstico positivo porque tenía un poco de daño en los pulmones. Así que pues ya digamos de ahí pues el resto de la familia se lo hizo y fue así que supimos que todos lo teníamos. Yo hasta ese momento no me la había hecho, pero yo sentía que no era necesario que me la hiciera porque yo ya sabía que era positivo. O sea, yo sentía que no había posibilidad que después de haber convivido con ella, pues yo no estuviera contagiada, ¿no? Y probablemente incluso pude haber sido yo la que la contagió, ¿no? Pude haber sido en un principio paciente asintomático, no lo sabemos. Y digo en un principio porque después de cuando ella se aisló en su cuarto, al día siguiente que fue el domingo, yo perdí los sentidos, que es justamente uno como de los síntomas más claros del virus, además de las fiebres, dolor de garganta, escurrimiento nasal. Perdí los sentidos por completo, literal, o sea, no podía oler nada, ni la comida me sabía, o sea, tan literal no me sabía nada que podía lavarme los dientes o comer algún chicle de menta y después tomar agua con limón y no me sabía nada, o sea, solo sentía como la sensación rara de que pues se siente feo en la lengua, pero no me sabía nada. Podía oler cloro, pinol, fabuloso y no olía absolutísimamente nada. Y así estuve como por 5 o 6 días hasta que poco a poco empecé a recuperar los sentidos. Por ese sentido yo sentía que pues no era tan necesario que me hiciera la prueba por lo menos. Y sí, mi prioridad en ese momento era que el resto de mis familiares se lo hicieran, específicamente pues mis papás, ¿no? Que ya pues no están tan jóvenes. Mis hermanas no me preocupaban tanto en ese sentido porque en teoría o no en todos los casos, más bien en la mayoría de los casos en personas jóvenes no se complica, pero tampoco se descarta. Ahora sí que depende de cada organismo.
después de que se hizo mi abuelita su tomografía, pues su oxigenación empezó a bajar poco a poco, pero tampoco bajó tan drásticamente. O sea, empezó, no sé, de 95 bajó a 90. Entonces el flujo de oxígeno pues se tuvo que aumentar y digamos todo iba bien, ¿no? El día que fuimos a hacer su tomografía, porque cabe aclarar que para esto todos esos días estaba yo sola en casa de mis abuelitos y nadie iba a visitarnos. Hasta ese día que mi mamá pues decidió ir a vernos, ir a verme, ¿no? Porque ah, yo de la angustia de no saber si mi abuelita se sentía bien o mal, si dormía bien o no, pues yo casi no dormía y no descansaba. Entonces mi mamá ese día fue a visitarnos y no sé por qué, o sea, son cosas que siento yo que la ciencia no puede explicar, pero son curiosas y yo era escéptica de ellas hasta que lo viví. El sexto sentido es raro. Yo sentía que mi mamá tenía que quedarse y sabía que estaba mal, que era como riesgoso hacer que se quedara ella ese día, pero igual le pedí que se quedara. Se quedó conmigo y resulta que al día siguiente en la mañana, cuando fui a despertar a mi abuelita para darle su tratamiento, se cayó porque le faltó el oxígeno, se cayó en el baño. Estuvo horrible. Afortunadamente conozco o uno de mis amigos es paramédico, así que como no estaba tan mal, le pregunté a mi amigo que qué podía hacer porque para ese punto ya la habíamos estabilizado, le habíamos puesto el oxígeno porque salió al baño sin el oxígeno, le habíamos puesto el oxígeno, la habíamos tapado con cobijitas porque hacía mucho frío y ya pues estaba bien, simplemente estábamos esperando que su saturación de oxígeno subiera nuevamente. Entonces mi amigo me dijo que estaba bien, que estaba estable, que entre los familiares que estábamos ahí pues con cuidado podíamos levantarla. Fue lo que hicimos, al final la levantamos y todo estaba bien. Am, Después de ese día, pues fue que las cosas comenzaron a complicarse. Pues su saturación de oxígeno fue disminuyendo poquito a poquito, pero digamos el resto de los síntomas ya no los tenía porque el tratamiento pensábamos que hasta ese punto sí le estaba ayudando. El único problema que continuaba y que la molestaba era que sentía sus flemas, las flemas que le habían molestado toda la vida. Y pues, digamos, como no existe un tratamiento prescrito para este virus y es justo lo que se está viviendo hoy en día, pues se prueban muchos medicamentos, ¿no? Hay algunos que han dado mejores resultados que otros y pues había que probar, ¿no? Si uno no le ayudaba con sus flemas, pues tal vez otro. Entonces fue que empezamos a cambiar de medicamentos, pues ahora sí que básicamente para ayudarla a disminuir su sintomatología. Em, pues no sé, digamos, todo iba bien en teoría, pero el sábado en la mañana, es decir, una semana después de que se aisló ella, la fui a ver después de que desayunó y me dijo que había sentido algo en su corazón y que le había dolido el brazo izquierdo. Yo pues no soy médico, pero sé que ese puede ser un síntoma o presíntoma para infarto, si no me equivoco. Entonces, pues me espanté muchísimo, ¿no? Yo le decía que sentía, que hace cuánto le había dolido, que si no se sentía más mal. Y entre que ella me contestaba y me decía cómo se sentía, pues yo comencé a avisar a mis tíos, porque ellos eran los que tenían el contacto directo con los médicos. Pero como se tardaron en contestarme, pues dije, no está de más, pues voy a marcar al 911. Y pues uno de mis puntos clave es justamente ese, mencionar que los médicos, paramédicos y enfermeras están haciendo un gran trabajo y que creo que está mal tratarlos mal, hacerlos, hacerles el feo porque pues ellos simplemente están haciendo su trabajo. En mi caso, tuve que llamar al 911 ese mismo día 2 veces y las 2 veces me atendieron bien. Yo creo que por lo menos en mi caso puedo decir que no dejaron nada que desear. Al final, pues su síntoma, al parecer fue solo un presíntoma porque no dio a más. Estaba estable y se sentía bien, solo fue el susto de la mañana, pero pues ya después del susto de la mañana y de haberle avisado pues a todos sus hijos, mi mamá decidió que quería ir conmigo y ayudarme a cuidarla. Así que ese día se vino otra vez y desde ese día se quedó conmigo. Todo iba bien, se sentía bien, estaba comiendo bien.
Y no sé por qué las cosas suceden por razones misteriosas. Ese mismo día en la noche se acabó el oxígeno. Nosotros ya le habíamos llamado a los de la compañía de tanques que necesitábamos un tanque nuevo porque se iba a acabar, pero pues también, pues como que no lo piensas hasta que no lo vives. Las compañías que administran el oxígeno están saturadas. Entonces, pues ahora sí que no sé, uno de mis puntos o después de mi experiencia es decir que no es culpa de las personas lo que te está pasando a ti y creo que tampoco tiene sentido que te desquites con otros. O sea, yo muy fácilmente pude haberle echado la culpa a los del oxígeno, lo que le pasó a mi abuelita ese día en la noche, pero pues no es culpa de nadie, ¿no? Se comprende que pues en una situación como estas pues tienen mucho trabajo. Y pues justamente a mi abuelita, como ya mencioné, se le acabó el oxígeno antes de que pudieran llegar los de la compañía. Fue horrible, o sea, vamos, no la había visto tan mal hasta ese día. Se quedó sin oxígeno, yo creo que a lo mucho media hora. Y, pues también otro de mis puntos es que si la persona que va a cuidar al paciente, si es que deciden que se quede en casa, tiene que ser una persona que no pierda la calma tan fácilmente. Yo descubrí que no la pierdo tan fácilmente porque la verdad no lo sabía, pero mi mamá cuando se acabó el tanque de oxígeno se puso muy histérica, se estresó demasiado y ella ponerse así pues me estresaba a mí, no me dejaba pensar claramente qué podíamos hacer, porque lo que hicimos fue que le pusimos el oxímetro en su dedito y nada más íbamos viendo cómo su oxigenación iba disminuyendo, se estaba en 90, después 85, 80, 70 y se fue bajando hasta que llegó lo más bajo, si no me equivoco, fue 31%. Para ese punto pues ya estaba moradita, como que ya no respondía tan bien y justamente como que el estrés del momento a veces no te deja pensar con claridad. Fue hasta después de unos minutos que me acordé y dije, pues qué tonta, ¿no? ¿Por qué no he llamado todavía al 911? Volvimos a llamar, mi mamá fue la que se encargó de llamar y yo mientras me quedé con mi abuelita, pues vigilándola, ¿no? Que no le pasara nada más. Y también era como, pues la presión de no saber si en ese momento se te iba a morir porque pues la veías, ¿no? Que la vida se le estaba yendo. Entonces, pues era como la presión de preguntarle cada cierto tiempo, oye abuelita, porque dejaba de contestar, o sea, ya no hablaba. Y yo decía, pues ¿y si ya se murió? Entonces le decía, oye abuelita, y me decía, mande. Y yo, nada, nada, no me hables, no me hables. Entonces ya hasta después de hablar al 911 fue que nos dieron indicaciones de cómo recostarla, que fue acostarla sobre su lado izquierdo y solita su oxigenación comenzó a subir, llegó hasta 70%. Obviamente solicitamos pues la ambulancia. Afortunadamente llegó en ese momento los del tanque, cambiamos rápido el tanque, le volvimos a poner el oxígeno y se estabilizó. Fue unos minutos después que llegaron los de la ambulancia, los paramédicos, y pues les dije, ¿no? Que ya la habíamos estabilizado, pero dije, ya que están aquí, no está de más, que entren y la revisen. La revisaron y vuelvo a reiterar, hacen muy bien su trabajo. Obviamente, pues el mismo personal médico debe de cuidarse y si revisan pacientes COVID, pues al menos lo que yo viví fue que en ningún momento la tocaron o evitaron tocarla pues lo mayor posible. La revisaron, estaba bien de su presión, de la oxigenación, la frecuencia cardíaca. Le midieron la glucosa y fue ahí que supimos que su glucosa estaba baja, entonces lo que hicimos fue darle miel por la vía sublingual, que es debajo de la lengua, porque es una de las vías de absorción más rápidas del cuerpo. Se estabilizó y pues estaba bien, o sea, su tratamiento iba bien y estábamos cerca de los últimos días de tratamiento, pero yo siento que después de esa situación donde pues pusimos bajo mucha presión sus pulmones, pues siento que se dañó más de lo que ya estaba antes, porque eso ocurrió un sábado, el domingo siguió bien, pero el domingo fue que ya empezamos a ver que como que ya no respondía muy bien. No sé si tenía algún derrame cerebral o si ya no estaba oxigenando bien su cerebro o qué, pero ya no podía controlar muy bien sus movimientos. Am, sí comía, sí te platicaba, pero pues obviamente se sentía muy cansada. Em, Después de eso, no sé por qué, no sé si era como el presentimiento o qué, pero hablamos con el resto de los hijos de mi abuelita
y no lo recomiendo, pero pues en esta situación, pues yo sí les dije, ¿no? Yo siento que como que ya no está contestando muy bien. No sé qué vaya a pasar, pero si quieren venir a despedirse, pues mejor vengan y despídanse de ella por si algo pasara. Fueron, se despidieron de ella y esa última noche me quedé con ella en su habitación porque no me estaba durmiendo con ella por prevención mía, aunque ya estaba contagiada de todas formas. Y esa última noche que me quedé con ella estaba muy inquieta. Me decía, o sea, me intentaba dormir y me decía, oye, es que me quiero parar. Ya la paraba. Luego me decía, no, pues que me quiero sentar. Ya la sentaba. No, pues que ahora quiero ir al baño. Entonces, pues ya la ayudaba a hacer del baño. No, pues es que ahora quiero acostarme. Así se la pasaba. Literalmente así nos la pasamos como hasta las 6 de la mañana porque no pudo dormir. También pues estaba delirando, comenzaba a hablar cosas como de las cosas que hacía antes en su vida cotidiana, que era hacer comida para los empleados de mi tío. Decía, ¿no? Que tenía que hacer la comida, que iba a ir a comer con mi tío. Pues a mí sí me daba cosa porque decía, ay abuelita, pues no, no te vas a ir a ningún lado, ¿no? Fue hasta ese mismo día que yo la vi así, hablé con ella y le dije que si ella sentía que era muy pesado y que si ella ya estaba muy cansada y se quería ir, por mí estaba bien, que no se preocupara por nosotros. Y no es fácil, ¿no? Tener que decirle a un ser querido que si se quiere ir está bien. Hablé con ella y pues ya pasó. Al día siguiente amaneció un poco más malita porque o igual no controlaba sus movimientos y además de que no había dormido. Entonces, pues le dimos su desayuno, pero para este punto ya no podíamos darle cualquier cosa, o sea, porque de comer sí podía comer lo que fuera, pero no podíamos ya quitarle la mascarilla de oxígeno cuando comiera, porque se le bajaba muchísimo el oxígeno. Entonces lo que hicimos fue darle gerbecitos y pues muchos líquidos con un popote para que se quitara lo menos posible la mascarilla de oxígeno. Y como para las 2 de la tarde, pues yo hablé con mi mamá, ella conmigo, y yo le dije eso, ¿no? Que yo había hablado con mi abuelita un día anterior, que le había dicho que si se quería ir estaba bien. Mi mamá dijo lo mismo, no sé si son coincidencias de la vida o qué, pero en ese momento mi abuelita estaba dormida en una silla y yo vi que de reojo asintió, que dijo que sí, y fue ese día que 2 horas más tarde pues murió. No es fácil ver morir a alguien y tampoco es fácil ver morir a alguien agonizando. Ella decía, o sea, antes de que perdiera la conciencia, ella decía que sentía que se estaba asfixiando, que le faltaba el aire, pues era la desesperación de saber que tenía puesta la mascarilla, que aún así sentía que se estaba asfixiando. Y así fue como se murió asfixiada. Am, pues no es fácil, y yo no quisiera que otras personas tuvieran que vivir esto porque no solo se acaba ahí, o sea, normalmente independientemente de si eres religioso o no, pues se acostumbra, ¿no? Que vas y te despides de tu ser querido. Nadie de la familia pudo venir a verla, nadie pudo ir a la misa, nadie podía estar en los rosarios. Entonces, pues sí es una situación muy complicada que espero que nadie más tenga que vivir y también pues la cosa no quedó ahí, ¿no? Después de eso mi abuelito se empezó a sentir mal también, entonces pues para ese punto ya no sabíamos qué hacer, si tenerlo en casa o llevarlo a un hospital. Al final decidimos llevarlo a un hospital. Estuve en el hospital 2 semanas. Después de que se internó mi abuelito, mi tía se sintió mal, también se internó y después mi tío también se empezó a sentir más mal, entonces también se internó. Entonces al final eran 3 familiares internados, me quedé yo sola con mi mamá en casa de mis abuelos. Pues era feo, ¿no? Porque pues era la casa donde habíamos estado con ella todo el tiempo. Había muerto en su habitación, entonces entrar a su habitación era acordarte de lo que habías visto el día anterior. Eh, Era no saber si mi abuelito estaba bien porque no teníamos forma de comunicarnos con él. Entonces, pues sí, no es una situación fácil. Tal vez no todas las personas se compliquen. Hay algunas que se van a contagiar y ni siquiera se van a dar cuenta de eso. Entonces, es frustrante ver que a las personas no les importa o que a estas alturas de la pandemia como que ya se relajan
no siguen las medidas de seguridad y sobre todo de impotencia, ¿no? Porque tú te cuidaste todo el tiempo y aún así te contagiaste y saber que hay personas a las que no les importa y que muy probablemente esas personas son asintomáticos, que sin querer van a ir a contagiar al resto de personas, pues es molesto. Entonces, pues después de toda la experiencia también concluí que nunca está de más tomar cursos de primeros auxilios. Yo no los he tomado, pero ya que se pueda pienso tomarlos, porque pues cuidándola a ella me di cuenta, ¿no? De que no sabía muchas cosas que eran útiles, como no sabía medir la presión cardíaca. Al final terminé aprendiendo a la fuerza. Mm, por ejemplo, bueno, realmente no sé si eso se da en los cursos de primeros auxilios, pero pues también, por ejemplo, aprender a inyectar, pues no está de más. Am, Saber sobre medicamentos, aunque sea un poco, tampoco está de más. Y pues nada, ah, mis puntos eran eso, lo de primeros auxilios, que hay que respetar al personal médico porque no tienen la culpa de la situación. O sea, porque también lo que me di cuenta fue que muchas veces cuando los pacientes llegan al hospital y mueren, no es culpa de los médicos, sino más bien, y pues tampoco digo que de los pacientes, pero a veces los pacientes ya llegan tan graves al hospital que hasta cierto punto ya no hay mucho que hacer y mueren. Y siento yo que parte de eso es que los síntomas se pueden confundir fácilmente. Conozco una persona que igual se contagió y se sentía un poco mal, sentía los síntomas de una gripe ligera y hasta que un día no se sintió mal, que se empezó a poner morado, fue que lo llevaron al hospital y el médico les dijo que, o sea, que por minutos más no la contaba. Entonces, creo que sí es importante volver a recalcar que los síntomas pues sí son fácilmente confundibles, pero que es necesario acudir al médico porque mientras más temprano se atienda la infección, independientemente de sea el coronavirus o no, mientras más rápido se atienda la infección es más rápido salir de la misma infección. Entonces, pues no se confíen, cuídense mucho, créanme que no quieren vivir una situación así y que no solo es trabajo de los médicos, enfermeras y paramédicos y de los gobiernos no solo de México, sino del mundo, no tener o controlar la situación, sino que es una tarea de todos. Si, si alguien deja de cuidarse, eso perjudica a todos, aunque no nos demos cuenta. Entonces, pues sí, cuídense mucho, sigan las medidas de seguridad y estén al tanto de las noticias que salgan. Y pues ya, no sé qué más concluir. No, bueno, a mí la historia de verdad me conmovió en todos los aspectos y pues nunca he sido muy buena para decir nada, pues no soy buena para decir cosas correctas o adecuadas en momentos tan difíciles, pero pues conocerte ha sido un honor, Monse, que te unieras al equipo de Fibonacci ha sido un honor. No me queda duda que eres una chica, joven, futura profesionista muy madura. Has aprendido mucho pues sí, tu cúmulo de conocimientos que tuviste que aprender a la fuerza con esta situación es sorprendente y pues te agradecemos muchísimo por abrirte pues con el público de Fibonacci, con nosotros, a quien realmente puedes llamar amigos y pues gracias por compartirlo. Eres una persona muy resiliente y de verdad espero que tú y tu familia logren muy, muy, muy pronto pues encontrar consuelo, porque ha sido una pérdida enorme y el proceso de la pérdida también ha sido enorme. Gracias. Yo comparto el punto de vista de Diana. Me parece que me parece como muy valiente que pues sí te hayas animado a contarnos aquí la experiencia en el podcast y pues que esto quede como una lección para todos, que a pesar de que estemos en el semáforo naranja, me parece, en este momento, ya muy próximamente pasemos al semáforo verde, que me parece como una gran irresponsabilidad de parte de todos. Pues que quede como lección de que todavía no estamos a salvo, por así decirlo. Hay que tomar todavía precauciones
Y nuevamente le agradecemos infinitamente a Monse que haya contado su experiencia y que sirva como lección, como ya habíamos dicho, para todos. Pues, ¿alguna otra cosa para concluir, chicas? A mí me gustaría agregar solamente que aunque las medidas de protección pueden resultar a veces incómodas, sobre todo el uso del cubrebocas por periodos prolongados, o que pues pueda resultar molesto o cansado estarse lavando las manos constantemente, o que haya que solamente salir para lo indispensable pueda resultar hasta injusto, ¿no? Porque ya pasó mucho tiempo y porque no estamos acostumbrados a esto y no queremos acostumbrarnos. Aunque todo esto pueda resultar difícil, es momento para redoblar esfuerzos y para no dejar de lado las medidas sanitarias, para hoy más que nunca generar lecciones reales y que este tiempo de cuarentena alargado 6 meses no sean, pues, ¿cómo llamarlo? En Que vano. no sean en vano, exactamente, que tengamos un aprendizaje, que valgan estos 6 meses de confinamiento y pues redoblar esfuerzos. Sí, justo. No es solo cuestión del personal médico, sino es algo que nos compete a todos. Y mientras todos sigamos las medidas de seguridad, creo que más pronto regresaremos a la nueva normalidad, ¿no? Mientras hay que acatar todas las medidas necesarias y obviamente con todos los datos que les hemos compartido aquí en lo que llevamos de podcast, pues esperemos que tomen un poco más de conciencia, a pesar de que en todas las redes sociales estos últimos meses han estado bombardeados de toda esta información. Sin embargo, nos ha parecido muy importante volver a recalcarlo. Y pues bueno, pues nos queremos ir con esa última idea, ¿no? De que sigan cuidándose todos. El nuevo semáforo verde o la nueva normalidad aún no es un hecho de que estemos a salvo. Y pues síganse cuidando, chicos, por favor. Sí, yo creo que es, yo preferiría, no sé ustedes, pero yo preferiría dejar de ver a mis amigos un par de meses a dejar de verlos el resto de la vida. Créanme, créanme que no lo quieren vivir y prefiero mil veces dejar de ver a mis seres queridos o a mis amigos un año, si suponiendo que se extendiera un año, esperando que no, a dejar de verlos el resto de la vida. Créanme que no es fácil, no lo quieren vivir y además no olvidar que probablemente no va a ser la única pandemia que nos va a tocar vivir. Muy probablemente a lo largo de la vida haya otras, entonces no está de más tomar esto como experiencia para futuras ocasiones. Claro, y pues hay alternativas, ¿no? Para todo esto están las videollamadas, puedes aprender a través de cursos online. Las escuelas están tomando medidas también para impartir clases en línea, aunque tiene sus pros y contras. Eso lo discutimos en un en vivo que lo pueden ver en la página de la revista en Facebook, con la colaboración del colectivo. ¿Cómo se llamaba el colectivo? Se me... Erinat Educación. Pueden ver el en vivo que hicimos con Erinat Educación, este, que hablamos acerca de todo este tema de la educación en línea. Y pues bueno, creo que sí hay alternativas y por favor síganse cuidando mucho, por favor. Claro, y me gustaría terminar este podcast con una frase que me gustó mucho de Juan Carlos Bodoque, este personaje increíble de 31 minutos, que decía, pues este puede ser un año difícil, puede ser un año distinto, pero para nada es un año perdido y es normal sentirse triste, están en todo su derecho, pero no se rindan tan fácilmente. Increíble. Pues sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, si ya no tienen alguna otra cosa que añadir, pues les recordamos que nos sigan en redes sociales con el @somos Fibonacci
en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter, por favor. Ahí nos pueden encontrar entre infografías, videos, algunos escritos. Pues como somos una revista, tenemos una revista digital claramente. Pueden checar el tomo 1 para poder leer acerca de y ver algunos puntos de vista que tienen todos los compañeros. Y pues bueno, les dejamos esta invitación y pues nos despedimos. Muchas gracias por oírnos y dejen en los comentarios qué les ha parecido toda esta experiencia, todo este camino que hemos hablado acerca del coronavirus. Y pues si ustedes están respetando el confinamiento, ¿no? ¿Qué opinan acerca de esta nueva normalidad? Y pues muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, amigos. Esto fue La Sucesión y muchas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio. Bye. Adiós.